Muy buenas compañeros de juego, bienvenidos a una nueva edición de Fase de Mantenimiento. Hoy os traigo un clásico moderno, Agrícola, de Uwe Rosenberg. Mira, para los que sepáis ya cómo funciona y estáis interesados nada más que en cotillear mi opinión, pinchad aquí. Para los demás, juegos de 1 a 5 jugadores, partidas que duran aproximadamente unos 30-40 minutos, dependiendo si estamos en el modo familiar o en el modo avanzado. Ha sido recientemente reeditado por The Beer, si bien esta edición es muy fiel al original de Homo Ludicus, pero merece bastante la pena la reedición que le han hecho. Este juego, realmente, salvo que hayáis vivido en una cueva los últimos, ¿cuántos? ¿10 años? Habréis escuchado hablar de él alguna vez a poquito que estéis metidos en el mundo de los juegos de mesa. Pertenece a una trilogía llamada la trilogía de la cosecha, formada por este Agrícola, Le Havre, que es un juego de puertos, para los que no lo conozcáis, y At the Gates of Floyan, que todavía no ha sido editado en España, y no sé a qué esperan de ver, pero que está muy bien también, un juego genial. Ha estado muchísimo tiempo el número 1 de la Board Game Geek, entiendo que por méritos propios. Es un juego único, que merece muchísimo la pena, que es para todo tipo de público y que está muy bien. Vamos a verlo. Pues nada, mozuelos, vamos a proceder al unboxing de este Agrícola. Como veis, aquí pone editorial de Beer. Son los que han hecho la reedición de este juego que originalmente era de Homo Ludicus. Abrimos la caja, que es bastante recia, pesa aproximadamente unos 2 kilos, casi 3 kilos. Y lo primero que nos encontramos son las instrucciones. Las instrucciones están muy bien, y cuando digo muy bien es que están geniales. Como veis está todo muy clarito, tiene muchísimo dibujo, muchísima aclaración. El texto es en plan sota, caballo y rey, texto para lerdos como yo. Veis que está todo muy sencillito y hay con muchos ejemplos. De hecho, al final os viene un ejemplo de puntuación incluso. Y ya empezamos a ver aquí madera y cartas. Esto es un jugador. Este concretamente será el jugador así color madera. No sé cómo llamar este color. Estos redonditos serán los trabajadores. Esto con forma de casita serán los establos. Y esto con forma de valla serán las vallas. Pues como esta tenemos 5. Tenemos el color blanquito, el verde, el rojo, el morado y el azul. Estos serán los 5 jugadores que puede haber de máximo en el juego. Como os he dicho antes, el juego es de 1 a 5 jugadores. Todos tienen exactamente lo mismo. Todos tienen sus trabajadores, sus vallitas y sus casitas de establo. Aparte, ¿qué más encontramos? Encontramos las cartas de mendigar, que son unas cartas que ahora os explicaré en qué consiste, que son una carta muy mala para los jugadores. Concretamente trae 5, como tengo ya apuntado aquí. Tenemos las cartas de periodo, que son 14 cartas que marcarán las 14 rondas que van a ir sucesivamente en el juego, los 14 turnos, y que cada uno tiene una particularidad. Irán en distintos periodos, ahora también os lo explicaré. Tenemos las cartas de resumen de ronda, que tendrá una cada jugador y que os servirán de ayuda a lo largo de la partida. Aquí os viene detallado qué va a tener cada periodo, qué cartas va a tener. Lo que no sabremos es el orden, pues eso depende mucho del azar. Tenemos el marcador de puntuación, un bloc donde podemos apuntar las puntuaciones. Como veis, yo lo tengo virginal e impoluto, sencillamente no porque no haya jugado, creedme que Agrícola juega bastante, pero lo que hago es que tengo una aplicación para el teléfono móvil, que está muy bien, y concretamente me descargué una gratuita de la Play Store, y viene para la puntuación de caverna y para la puntuación de Agrícola. Viene en plan sota, caballo y rey. Es decir, si tienes esto, tantos puntos. Si tienes esto, tantos puntos. Tú metes el número de, por ejemplo, de ovejas que tienes y te dice, pues ese número de ovejas te da tantos puntos. Y te hace una suma final. Y lo más gracioso es que te lleva un orden de las partidas que has ido echando, te pone unas estadísticas, en fin, una serie de payasadas que están muy graciosas, pero como la aplicación es gratuita y lo calcula él solo, pues eso que me llevo. 16 cartas de acción, que ahora os explicaré también en qué consiste. Las adquisiciones mayores, que ahora os explicaré también en qué consiste, concretamente son 10. El mazo E, fijaos qué pochaco de mazo, y este es el básico. El mazo I, fijaos qué segundo tochaco, este es el conocido como mazo interactivo. Y el mazo K, el mazo más complejillo, también tochaco. Cada uno de estos 3 mazos, el E, el I y el K, tienen oficios y adquisiciones menores. Ahora os lo explicaré.
Otra cosa importante de Agrícola es que si queréis tenerlo todo metido en bolsas, podéis terminar locos. Así que, furiosa recomendación que tengáis un separador, un distribuidor para que podáis poner los distintos materiales que tiene el juego y no os acabéis volviendo locos, porque si tenéis que coger, por ejemplo, una comida y tenéis toda la mesa llena de componentes va a ser un caos. No solo eso, sino también recogerlo. Así que mi recomendación es que tengáis una de estas. Yo podía coger esta como podía coger cualquier otra, pero esta me viene muy bien porque te viene todo perfectamente distribuido. Aquí tenemos las hortalizas, aquí tenemos los trigos, las comidas, los multiplicadores. Ahora os explicaré un poquito más en detalle qué contiene este distribuidor de componentes. Y ya nos encontramos los tableros. Estos serán los tableros de cada jugador. Aquí lo tenemos por dos lados, lo tenemos por este y lo tenemos por este. Yo os recomiendo que pongáis este porque aquí vais a ir poniendo los componentes. Si veis en el detalle, va a ver aquí qué deberías poner en cada sitio. Por ejemplo, aquí deberías poner las hortalizas, aquí deberías poner el trigo, aquí deberías poner el adobe, la madera. Aparte te da una pequeña referencia de los distintos materiales y una pequeña referencia de lo que será posteriormente la cosecha. Estas dos serán vuestras casas iniciales, donde pondréis a vuestros dos trabajadores principales. Ya os explicaré cómo funciona. Pues como este, tenéis 5, uno por cada jugador. Voy a separarlos. Este es el tablero de adquisiciones mayores, que tendremos tanto en el modo familiar como en el modo avanzado. Aquí tenéis los 10 huecos con los nombres de las distintas cartas que tenéis que ir poniendo encima. Este es el hogar, este es el hogar, en la cocina hay varios tipos de cocina, porque unas valen más, otras valen menos, pero unas dan una serie de prebendas que no dan las otras. Estas 10 van a estar siempre en todas las partidas que echéis a Agrícola. Por el otro lado tenemos un pequeño resumen de puntuación. Aquí te viene ese mare magnum que conforma las puntuaciones que tiene Agrícola, que yo os comentaré con posterioridad. Es un poco complejo, sobre todo para la primera vez que lo hagáis, pero una vez que le pilléis el tranquillo no vais a tener ninguna dificultad. Este es uno de los tableros básicos de juego, concretamente el que abarca las rondas de la 8 a la 14. Aquí te viene un resumen principal de la ronda, donde veis cómo funciona la fase de cosecha. Como veis aquí, cosecha, cosecha, cosecha. Ahora os explicaré en qué consiste. Por la parte de atrás, pues un pequeño resumen de las cosas principales que vais a ir teniendo en la partida. Una ayuda de juego. Aquí tenéis otra parte del tablero que será general para todos los jugadores, concretamente el que abarca de la ronda 1 a la ronda 7, con dibujitos así graciosetes, pero horrendos, de Clement Franks, y por detrás la primera parte de la ayuda que os acabo de enseñar, donde viene también el sota, caballo y rey de lo que tenéis que ir haciendo en las distintas acciones. Como habéis visto, el juego no es complicado, pero es que encima os da muchísimas ayudas. Esta es la parte izquierda del tablero. Este lado concretamente contiene una serie de acciones donde podremos ir colocando nuestros trabajadores y aparte tiene el indicador de que este es el modo familiar. Este será el que utilicemos con el modo avanzado, que cambia esta casilla concretamente. Cambia la casilla de construir establos y o hornear pan y la convierte en aprender un oficio, que ahora os explicaré cómo funciona dentro de los tres mazos, el E, el I y el K. Aquí tenemos más tableros individuales. Pues esta burrada de cosas es lo que trae Agrícola. Paso a explicaros un poquito más detalladamente los componentes del distribuidor que tiene. Bueno, pues voy a enseñaros básicamente cuáles son los componentes que trae, así a pequeño nivel, Agrícola, y que yo, para facilitar el trabajo en el desarrollo de la partida, he metido en esta caja de componentes que por supuesto se compra aparte, que no viene con el juego original. Voy a empezar un poquito por orden para que vayáis viendo qué es cada cosa. Como os he comentado al principio, en vuestro tablero individual empezaréis con dos casas, con dos cabañas. Estas cabañas, en cada una de ellas pondréis a uno de los dos trabajadores, a cada uno de los dos trabajadores que tendréis para ir avanzando en la partida, poniéndolo en distintas situaciones. Pues en cada una de ellas tendréis que empezar con una cabaña de madera. Esta cabaña de madera pasará a ser después, con la mejora, a una cabaña de adobe. Y posteriormente, si mejoráis la cabaña de adobe, conseguiréis una cabaña de piedra. Como veis, tienen dos caras. Esta concretamente, la cabaña de piedra, lo que trae por detrás es la casilla de arado. Ahora os explicaré en qué funciona. Cómo funciona. Aparte, tenemos aquí el token de jugador inicial. Este token de jugador inicial, obviamente, tiene esta forma porque a Rosenberg le dio por ahí. Porque para eso LV Rosenberg y vosotros no. Aparte tenemos aquí
una serie de fichas especiales que son concretamente las fichas de derecho, que ahora os explicaré para qué sirven. Y por el otro lado tienen el indicador de invitado, que sirve para determinadas cartas. A su vez, tenemos también los distintos objetos de cosecha, que son las hortalizas y los cereales. Tenemos aquí estos de color cobrizo, que representa la madera. Tenemos esto de color negro, que representa la piedra. Tenemos esto de color blanco, que representa los juncos. Y tenemos esto de color así marroncillo, que representan el adobe. A su vez, por si nos quedamos cortos en el juego, tenemos distintos multiplicadores. Estos son multiplicadores de por 3 para los cereales. Por el otro lado tiene por 4, así genérico, para que tú al lado le pongas lo que quieras ampliar para que se sepa que es por 4. Por ejemplo, yo que sé, un por 4 de un cerdito, cualquier pamplina así. Aparte tenemos multiplicadores de comida, que comida será una de las principales bazas que necesitaremos en nuestro juego para soportar las cosechas. Esto es un multiplicador de por 5 comida. Por el otro lado tiene ese por 4 genérico que os he comentado antes. Aparte tenemos los indicadores de comida, que son estos indicadores pequeñitos de aquí. Cada uno de ellos representa una ración de comida. Y ya tenemos aquí toda la ganadería, todos los bicharracos que podemos tener. Tenemos aquí una suerte de oveja, así chiquitita, bastante graciosa. Tenemos aquí una vaquita adorable. Y tenemos aquí un jabalí cerdete bastante rechoncho. Pues esto es básicamente lo que trae en cuanto a madera y en cuanto a componentes de cartón así gordo el agrícola. Paso a montaros el tablero básico y vemos cómo funciona. Bueno, pues esta será en esencia la disposición básica que tendrá agrícola. Ahora os voy a hacer una serie de zoom porque como habéis visto ocupa bastante espacio y no me abarca suficientemente la cámara. Pero comentaros en resumen. Pondremos este hueco del tablero izquierdo, esta porción de tablero en el tablero izquierdo, lo pondremos. Empezaremos por el lado familiar. Voy a explicaros primero la parte familiar, el modo familiar de juego, para que después el modo avanzado es nada más que añadir los oficios y las adquisiciones menores. Entonces, empezamos por este lado. Dependiendo del número de jugadores vamos a poner aquí las distintas cartas de acción que os he comentado antes, que tengo por aquí. Para 1 y 2 jugadores no se va a poner ninguna carta, pero a partir de 3 ya sí se van a ir poniendo las distintas cartas de acción. Es decir, estos huecos de aquí, estos 6 huecos de aquí, se irán ocupando. Para 3 jugadores ocuparemos 4, para 5 y 6 ocuparemos todos los huecos. ¿Con qué se rellena? Pues con estas cartitas que tenemos aquí. Estas cartas son distintas acciones que vamos a tener aparte de las básicas y que básicamente, como veis aquí, esta es para modo familiar, a partir de 3 jugadores y consistente en lo que nos diga aquí. Pues exactamente igual con todo. Tenemos una cara y otra cara. Una corresponderá al modo familiar y otra corresponderá al modo normal de juego, al modo avanzado. Exactamente igual, exactamente igual. Entonces tenemos aquí toda una suerte de cartas que por un lado va a tener su cara familiar y por otro lado, si le damos la vuelta, va a tener su cara normal de juego, su cara de avanzado. Y en este caso, como veis, es para 5 jugadores. Esta es para 5, esta es para 5. Pues, dependiendo del número de jugadores, vamos a ir rellenando estos huecos o no. Vamos a imaginar que estamos en una partida a 2 jugadores, aunque solo he montado un tablero. Pues no hay que rellenar nada, nos basta con todas las acciones que vamos a ir teniendo a lo largo de las distintas rondas dentro de los distintos periodos que va a tener el juego. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer ¿qué es? Rellenar la zona de los periodos con las rondas respectivas. Como os he comentado antes, tenemos al principio 14 cartas. Estas 14 cartas son las cartas de periodo y ronda. Hay un periodo que tiene 4 rondas. Hay un segundo periodo que tendrá la ronda del 5 al 7. Entonces, ¿cómo funciona? Se cogen las del periodo 1, que serán 4, se barajan y se ponen en los 4 huecos que nos indica aquí. Se ponen 1, 2, 3 y 4. Se pondrán siempre boca abajo, exactamente igual con las rondas sucesivas. El periodo segundo lo barajaremos y lo pondremos aquí. 5, 6 y 7. El periodo tercero, 3/4 de lo mismo. En este caso el periodo tercero son solo 2. La pondremos boca abajo. El periodo cuarto, 3/4 de lo mismo. Pondremos aquí estas dos boca abajo. El periodo quinto, pues 3/4 de lo mismo. Son 2 cartas nada más, que pondremos aquí y aquí. Y el último periodo, que es la ronda 14, el periodo sexto, viene en este hueco de aquí. Aparte, ¿qué tenemos que montar? El tablero con las adquisiciones mayores, que es este que tenemos aquí, que ahora os haré un zoom más detalladamente. Y por último,
el tablero individual de cada jugador. Como os he dicho, tiene dos caras. A mí me gusta ponerla por esta. Y lo que tenéis que hacer es poner las dos cabañas de madera en los dos huecos que os señala aquí especialmente en el tablero. Y en cada uno de ellos vais a colocar un trabajador, que son estos mozuelos de aquí, que yo no sé por qué no veis claramente que son trabajadores. Pues ponemos uno aquí y ponemos otro aquí. El resto de componentes de cada jugador, del color de cada jugador, se dejarán aparte, porque a lo largo de la partida los iremos utilizando. Voy a haceros un pequeño detalle de las adquisiciones mayores para que veáis cómo funciona. Estas son las adquisiciones mayores. Como veis, son 10. Y el propio tablero donde vamos a colocar las adquisiciones mayores nos va a indicar dónde debemos poner cada una. ¿Qué particularidades tienen? Que siempre van a estar, en cualquier partida agrícola que juguemos van a estar, tanto en el modo familiar como en el modo avanzado. ¿Y en qué consiste? Pues básicamente en lo que indique la carta. Esto de aquí arriba será el precio. Esta concretamente vale 3 adobes. A ver si lo enfoca. Esta vale 3 adobes. Nos dará un punto al final de la partida y tiene esta serie de prebendas, de cosas que nos van a ayudar a lo largo de la partida y es el motivo por el que lo vamos a comprar. Simplemente por detrás viene adquisición mayor, no tiene mayor detalle. Pues así hasta 10. Y se comprarán con distintas localizaciones que va a haber en la partida, distintas cartas de periodo. Paso a explicaros cómo funciona la ronda de juego. Lo primero que debéis hacer es elegir al jugador inicial. No existe ninguna regla concreta de cómo se hace. Lo podéis hacer como queráis, al azar, decidiéndolo entre vosotros, combate a cuchillo, lo que vosotros ya veáis más conveniente dependiendo del grupo en el que juguéis. Una vez que se ha elegido ese jugador inicial va a tener 2 unidades de comida, con lo cual os vendréis aquí a la cajita de componentes y pondréis en vuestra zona de juego, concretamente aquí en el hueco de la comida, pondréis 2 unidades de comida. El resto de jugadores tendrán 3 unidades de comida. Aparte, recibiréis obviamente la ficha esta clarísima de que eres el jugador inicial, que ya la puedes poner donde quiera porque obviamente está más amarrachada, no va a tener un hueco específico, pero simplemente la ponéis en vuestro sitio. ¿Cómo funciona el desarrollo de la partida? Vamos a ver, una partida agrícola son 14 rondas. Como veis, correspondiente a las 14 cartas que hay puestas ahí. Y está dividida concretamente en 6 periodos distintos. Tiene una particularidad, y es que en las rondas 4, 7, 9, 11, 13 y la última, la 14, vamos a tener lo que se llama el periodo de cosecha. Ese periodo de cosecha es una ronda especial donde se para el juego realmente y hay que cumplir una serie de requisitos, que ahora os explicaré cómo funciona. Entonces, básicamente, la ronda de juego normal y corriente consiste en un principio de ronda, que es levantar una carta de periodo, que facilitará una acción que podremos hacer posteriormente. En segundo lugar, reponer, colocar los nuevos animales y los nuevos recursos, que ahora os explicaré cómo funciona, porque se añaden a los anteriores que ya había, si así nos lo indica la casilla. Y en tercer lugar nos encontramos con la jornada laboral, que es colocar a tus trabajadores en los distintos sitios para que te den una serie de beneficios, una serie de recursos que te servirán para ir avanzando a lo largo de la partida. Este es básicamente el desarrollo de la partida. Hago un movimiento de apertura de periodo y veis cómo funciona. Vamos a la primera fase. Vamos a el principio de ronda. Descubrimos una nueva carta de periodo. Simplemente coger y darle la vuelta. Ya tenemos una acción más añadida a las posibles acciones que tenemos para nuestros trabajadores. No solo tenemos estos huecos de aquí y estos huecos de aquí, sino que además tendremos esta carta de aquí. Lo que hacemos simplemente es descubrir la carta superior del mazo de ronda y colocar el espacio en el tablero. De este modo ya tenemos la acción disponible. ¿Para qué? Para colocar el trabajador, pero ojo, esa carta se va a quedar ahí hasta el final de la partida. No se va a apartar. Es decir, la carta esta va a estar para esta ronda y para todas las posteriores. La carta esta va a estar para cuando se levante esta y todas las posteriores. Con lo cual, a lo largo de las 14 rondas, vamos a ir arrastrando una serie de acciones, con lo cual al principio tendremos muy poquitas acciones, pero conforme vaya avanzando la partida tendremos muchísimas más. A lo que tenemos que añadir, por supuesto, las adquisiciones mayores, que también son acciones posibles que tenemos, y las adquisiciones menores y los oficios. Pero eso ya os digo que es de la versión avanzada, que no forma parte de la familiar que es en la que nos encontramos ahora mismo. En segundo lugar, se repone donde haya que reponer. Es decir, aquí, por ejemplo, tenemos que reponer 3 maderas. Cogemos las 3 maderas y las ponemos aquí. Ponemos un adobe en esta
y ponemos un junco en esta. Aparte, en la zona de pesca ponemos una comida. Pues así vamos a tener que ir haciendo en cada uno de los sitios donde nos lo indique la flechita de que hay que rellenar, esta flechita de aquí. En esta fase lo que se hace simplemente colocamos en los espacios los distintos recursos. Si en el espacio ya hubiera, ya os he comentado que lo que se hace es que se acumulan las rondas anteriores. Y por último, ya cuando hemos colocado todo esto, cuando ya hemos repuesto, no solo en esta, sino en todas las casillas sucesivas, conforme vayamos levantando las cartas, lo que se hace es la jornada laboral. En la jornada laboral, el jugador que tenga la ficha de jugador inicial elige a uno de los miembros de su familia de la cabaña, ya sea este, el que tengáis disponible. A continuación, lo coloca donde a él le parezca que es oportuno hacer la acción. Con lo cual, imaginemos que yo quiero coger la madera. Pues simplemente pongo a mi trabajador aquí, cojo las 3 maderas y me las llevo a mi zona de juego. Obviamente, si la pongo en una primera ronda, aquí va a haber 3. En la segunda ronda, si nadie ha cogido, va a haber 6. Pero ¿qué pasa? Que, ojo, si yo coloco aquí, otro jugador no va a venir posteriormente, no puede venir posteriormente, y colocar donde yo he colocado. Es quizás la única posibilidad, digamos, de troleo, por llamarlo de alguna manera, que existe en Agrícola. Colocas aquí, te llevas los recursos que tienes, y en la siguiente ronda se repondrá de 0. Si no se ha puesto en rondas anteriores, se acumularán sucesivamente sin límite máximo. Y lo ponemos aquí en nuestro hueco de madera sin que vuele. Básicamente esto es como funciona la jornada laboral. Yo pongo 1, el jugador de mi izquierda pone otro, el jugador de su izquierda pone otro, así hasta que nos quedamos sin trabajadores. Ahí terminaría realmente la ronda. Una vez que hayamos colocado a todos los trabajadores, todos los jugadores, hacemos el final de ronda que realmente se llama el regreso al hogar, que es coger a todos nuestros trabajadores, llevarlos a nuestras respectivas cabañas y comenzar la siguiente ronda, que será exactamente en el mismo orden que os he comentado antes. Lo primero que se hará sencillamente será el principio de ronda, que es descubrir una nueva carta, concretamente esta. Repondremos los distintos recursos. Aquí hará falta poner 3 maderas nuevas, que vendrán aquí. 1, 2 y 3. Como nadie ha cogido este adobe, como nadie ha cogido este junco ni este adobe, se repondrán. Y se comenzará a jugar de nuevo. Comenzará la fase de jornada laboral. Con lo cual, mi trabajador lo mandaré aquí para coger los 2 juncos, el siguiente jugador cogerá el trabajador para el siguiente junco, en fin, toda una suerte de acciones que podemos ir haciendo a lo largo de las rondas. Concretamente vamos a ir viendo una a una las posibles acciones que tenemos en el juego. En Agrícola vamos a tener una serie de acciones que vendrán a través de nuestros trabajadores que iremos colocando o en las distintas casillas que tengamos en estos 2 tableros iniciales, o en las distintas cartas de periodo conforme se vayan levantando, o en las distintas adquisiciones mayores que tendremos aquí desarrollando, o en las adquisiciones menores o en oficio. Las acciones que tenemos son básicamente las siguientes: construir habitación, reformar la vivienda, ampliar la familia, arar el campo, coger un cereal o hortaliza, sembrar, hornear pan, construir vallas, construir los establos, o las adquisiciones mayores o menores, o los oficios, que os explicaré posteriormente cuando entre en la partida avanzada, que salga de la partida así de la familiar. Vamos a empezar por el principio, construir las habitaciones. Como habéis visto, empezamos la partida con una cabaña con 2 habitaciones. Cuando construimos una habitación, que se hace o en esta casilla, poniendo un trabajador en esta casilla, o con determinadas cartas, tenemos que tener en cuenta que debe ser del mismo tipo que la del resto de la vivienda. Si tenemos aquí cabañas de madera, obviamente no podemos construir una habitación de otro tipo, ya sea de adobe, ya sea de piedra. Así sucesivamente con el resto de habitaciones. Si tenemos ya la cabaña de piedra, no podemos construir otro tipo de habitación. Se deben colocar adyacentes, es decir, no podemos hacer esto. No podemos construir en diagonal, tiene que ser siempre ortogonal. Y podemos construir cuanta queramos sin ningún límite. ¿Cómo se reforma la vivienda? Porque no solo está la construcción, está también la reforma. Podemos reformar todas las habitaciones a la vez, de hecho hay que hacerlo todas a la vez. De madera pasaremos a adobe, de adobe pasaremos a piedra. Y pagaremos un recurso por cada habitación, más un junco, por todas. Solo se permite una reforma por acción, pero no de madera a piedra. Vamos a pasar a explicar cómo funciona arar el campo. Como os he comentado antes, todas las casillas de habitación de piedra
tienen por el otro lado arar el campo. Entonces, si cogemos a nuestro trabajador y lo mandamos aquí a la casilla de arar el campo, o a una que haya dentro de los periodos, vamos a coger esta parte y la vamos a poner en un hueco de nuestro tablero. Tenemos que colocar en una parcela vacía. Tiene que ser adyacente ortogonalmente a otra que haya, si es que la hay. Si es la primera, obviamente, como no hay otra, la ponemos donde queramos. Pero tened en cuenta que las posteriores tienen que ser siempre ortogonales a las que estemos poniendo. No pueden ser así diagonales, sino que tiene que ir adyacente de manera ortogonal. Os explico cómo funciona la ampliación de familia. Obviamente, tener dos trabajadores supone que solo voy a tener dos acciones dentro de ese turno, dentro de esa ronda, con lo cual difícilmente voy a poder hacer muchas cosas. El juego evidentemente te trae 3 trabajadores más, con un máximo de 5, para que vayas teniendo más posibilidad de acciones. Siempre vas a comenzar con 2, pero vas a tener que ampliar la familia. ¿Cómo se amplía la familia? Pues poniendo aquí al trabajador en la casilla de ampliar familia. Ojo, quiero llamaros la atención especialmente en esta carta, porque os va a vincular no solo a esta, sino también a otras que son del mismo estilo. Ampliar la familia y después una adquisición menor. Este y es obligatorio, es decir, no puedo coger la adquisición menor y no ampliar la familia. Tiene que ser primero realizar esta parte de la acción y después sucesivamente realizar esta otra. Tienen que ser las dos vinculadas. Si no, tendría que poner una o un i barra o. En este caso tiene que primero ampliar la familia y segundo hacer la adquisición menor. ¿Cómo se amplía la familia? Pues muy sencillo. Mandas a tu trabajador aquí y colocas un nuevo familiar en la granja. ¿Cómo se coloca un nuevo familiar en la granja? Pues se coge de la reserva un token de trabajador y se pone encima del que has puesto para trabajar ahí. Es obligatorio que tengas una habitación libre, salvo que uses la carta del quinto periodo, la de ampliar la familia sin tener las habitaciones libres, que es una carta que se encuentra en el quinto periodo. El nuevo miembro no se puede usar hasta la ronda siguiente, pero tienes una ventaja, que os explicaré ahora dentro de la fase de cosecha, que es que come menos que el resto de los trabajadores. Los trabajadores comen 2, un recién nacido, como se supone que es más pequeñito, come solo 1. Ahora os explicaré de todas maneras con más detalle eso concretamente. ¿Qué más casillas tenemos? Tenemos la casilla de coger un cereal, que es simplemente coger un cereal aquí de la reserva y ponerla en nuestra zona. Coger una hortaliza, exactamente igual. Cogemos un toquecito de esto naranja y lo ponemos en nuestra reserva, aquí en la zona de la zanahoria. Y vosotros os preguntaréis, ¿para qué demontre me sirve coger ya sea trigo, ya sea hortaliza y arar el campo? Pues para que la suma de coger estos recursos y de tener el campo arado te permita utilizar esta carta, que es la de sembrar. Fijaros lo que he dicho antes, esta carta especialmente tiene una particularidad, y es que es sembrar, ya sea trigo u hortaliza, y o hornear el pan. Ahora os explicaré también en qué consiste hornear el pan. Imaginemos que esa carta está ahí, y mando a mi trabajador. Pues simplemente lo que hago sería coger o un trigo o una hortaliza y ponerla en uno de los campos que tenemos aquí. La acción de sembrar te permite plantar en campos vacíos. Cogerías un cereal de la reserva personal, es decir, de tu reserva, y lo colocas en el campo vacío. Luego lo que tienes que coger es, si es un cereal, 2 cereales más, y si es una hortaliza más. De la reserva general, es decir, de esta, imaginemos que lo que he plantado es un cereal, cogemos 2 más y lo ponemos encima. Si lo que hubiera plantado es una hortaliza, tendría que ser en acción distinta. Con una acción de sembrar no puedo hacer las dos cosas a la vez. No puedo sembrar el trigo y la hortaliza, sino que una vez sembraría el trigo y otra vez sembraría la hortaliza. Si siembro la hortaliza, cogería uno de mi reserva personal que pondría aquí y a su vez de la reserva general colocaría este segundo aquí. Se pueden sembrar varios campos, ¿vale? Si se tienen suficientes recursos en la reserva, obviamente. ¿Para qué sirve hornear el pan? Existe una acción concreta, como hemos visto antes, que es, por ejemplo, esta de sembrar y o hornear el pan, que lo que hacemos es que cogemos un cereal o varios cereales de nuestra reserva personal y a través de una serie de adquisiciones, que pueden ser o mayores o menores, que necesitamos obligatoriamente que tengan este icono aquí abajo, el icono del pan, pues podremos convertir esta cereal, esta materia prima,
en una serie de comidas. Por ejemplo, el hogar, nos permite que un cereal lo convirtamos en 2 comidas. Con lo cual, si tenemos comprado esta adquisición mayor, que la tendremos aquí al lado de nuestro tablero, lo que haremos simplemente será, cuando colocamos al trabajador aquí en hornear pan, utilizaremos esta casilla de tal manera que este cereal lo convertiremos en 2 comidas. Soltamos el cereal, que lo devolvemos a la reserva, y cogemos 2 comidas de aquí, de la reserva general, que traeremos a nuestro área de juego. Colocaremos aquí. Esta es la acción de hornear el pan. Pues todo lo que os he explicado hasta ahora se refiere a el rollo aburrido de arar, sembrar, cosechar y todas esas cosas. Falta la parte divertida. Agrícola tiene animalitos preciosos que os he comentado antes. Tenemos aquí un jabalí, tenemos una vaquita y tenemos una ovejita. Cada uno se corresponde a su respectiva carta. Aquí tenemos la carta de oveja, aquí tenemos la carta de jabalí y aquí tenemos la carta de vaquita. ¿Cómo podemos colocar los animales en agrícola, en nuestro tablero individual? Obviamente no puedo coger y tener aquí suelta una oveja. Entonces, primero, ¿qué tenéis que tener en cuenta? Podéis tener una mascota. En vuestra cabaña, tenga las habitaciones que tenga, podéis tener una mascota. Por ejemplo, podéis tener una vaca. Maldita sea, ¿quién no tiene una vaca de mascota? Pues la ponemos aquí, no ocupa espacio del trabajador, es decir, no tiene absolutamente nada que ver, y simplemente la tenemos de mascota. Y nos servirá para la puntuación. Para el resto de cosas que tenemos que hacer, tenemos que construir las vallas y los establos. Y aquí entra una parte muy importante del juego. Existe una carta, bueno, existen varias, pero para que veáis de ejemplo, esta es construir vallas. Una madera por cada valla. Tenemos un máximo de 15, no porque lo diga el juego, sino porque básicamente no tenemos más vallas de nuestro color. Y lo que tenemos que hacer progresivamente es pagar una madera por cada valla que pongamos. Las vallas vamos a ir colocándolas, bordeando las distintas parcelas, formando lo que llamaremos los pastos cerrados. Este concepto de pasto cerrado es importante porque nos va a dar puntuación al final de la partida. Por ejemplo, aquí como teníamos 3 maderas, ya no puedo colocar más. Esto lo devolvería a la reserva inicial y ya tendría eso ahí. Se pueden construir tantos pastos como quieras, del tamaño que desees, pero un pasto se puede dividir con más vallas. Eso quiere decir que si estamos aquí y lo tenemos así, porque hemos construido de esta manera, cabe la posibilidad de que en cualquier momento se nos crucen los cables y podamos hacer esto. Y lo partamos en 2. Ojo, las vallas que has colocado no puedes moverlas ni quitarlas. Y no solo eso, sino que además los pastos tienes que colocarlos limitando ortogonalmente con los anteriores. No puedes hacer esto y ahora de repente hacer esto. Obviamente, estos arados o los límites del tablero no te cuentan a efectos de cerrar un pasto. Esto es en cuanto a construir las distintas vallas. En cada hueco solo puede haber animales de un tipo y 2 por hueco. Es decir, aquí podré colocar 2 ovejitas, por ejemplo. Y aquí podré colocar pues 2 cerditos, 2 jabalíes. ¿Qué quitamos esto de aquí? Pues no pueden estar mezclados, con lo cual tendremos que poner obligatoriamente 4 ovejitas. Pondremos estas 2 y otras 2 aquí. Aquí tendremos nuestras 4 ovejitas, 2 por cada parcela que tengamos cerrada con las vallas. ¿Cómo mejorar esto? Pues ya construyendo los establos. Hay unas cartas concretas, o incluso aquí tenemos la casilla de construir establo, que la tenemos aquí, que lo que hacemos será que nos ayudará a construir estas casetuchas de aquí. Estas casetuchas son los establos. Se colocan en cualquier parcela de la granja, sin campo ni habitación, es decir, una por parcela. Dentro de un pasto, duplica la capacidad para tener animales. Es decir, si tenemos esto aquí, se multiplicaría por el doble. Si tenemos 2 huecos aquí para poder poner 2 animalitos, ahora tenemos 4. Una vez colocados, no se pueden quitar. Es decir, tened en cuenta que donde lo pongáis, vais a tener que tenerlo al final de la partida.
Y fuera de un recinto vallado, es decir, si ponemos un establo, por ejemplo, aquí, nos permite tener dentro un solo animalito. Lo mismo que lo tenemos aquí como mascota, pues aquí lo tenemos cerrado dentro de este establo. Esto es cómo funciona las vallas, los establos y cómo se meten los animalitos dentro de los distintos vallados. Y ahora vamos con una de las partes que realmente es uno de los grandes caballos de batalla que tiene Agrícola, la fase de la cosecha. ¿En qué consiste la cosecha? Como os he comentado antes, hay una serie de rondas, concretamente la 4, la 7, la 9, la 11, la 13 y la 14, que tienen aquí debajo el indicador de cosecha. ¿Qué es esto de la cosecha? Pues que cuando se levanta esta carta, se juega la ronda normal y cuando acaba la ronda tienes que hacer la fase de cosecha, que se divide básicamente en tres partes. La primera es la recolección, donde cada jugador coge un cereal o una hortaliza de cada uno de sus campos sembrados y lo deja en su reserva personal. Es decir, yo cogería este de aquí, lo colocaría en mi reserva personal, colocaría este de aquí en mi reserva personal. No es solo que puedas coger uno y uno, sino que si tienes alguna especie de prebenda, alguna serie de cartas, alguna cosa que te beneficie, que puedes coger, por ejemplo, 2 cereales o puedes coger directamente las 2 hortalizas, se hacen sobre la marcha en ese momento. Lo segundo que tienes que hacer, y es aquí donde está el sumum de Agrícola, lo más gordo que tiene Agrícola, es la fase de alimentación. En esta fase los jugadores tienen que aportar comida por los miembros de su familia. Si no se dispone de la comida necesaria, puedes transformar algunos recursos en comida. Es decir, cada cereal y cada hortaliza equivalen a una unidad de comida, y la puedes cambiar en cualquier momento. Sin embargo, si tienes animales, estos animales no puedes cambiarlos porque sí, sino que te hace falta alguna adquisición que te permita transformarlo. Como recordaréis, hablamos antes de los hogares, por ejemplo, hablamos de la adquisición mayor de esta del hogar, y lo que nos indica aquí es que una oveja la podemos cambiar por 2 comidas. Si vemos que en nuestra reserva no vamos a tener comida suficiente como para dar de comer a nuestros trabajadores, dentro de la misma fase de cosecha podemos convertir con la adquisición que tengamos un animalito en comida. Es decir, en este caso, si tuviéramos una oveja, pues esa oveja la cambiaríamos por 2 de comida. Se devolvería la oveja a la reserva general de juego y se cogerían 2 unidades de comida que habría que gastar en ese momento. Cada trabajador te cuesta 2 unidades de comida, pero como os he comentado antes, hay una especialidad, y es que si ampliamos la familia en esa ronda en la que se produce la cosecha, se dará de comer 2 al jugador, al personaje, al trabajador que hemos mandado, y solo una al recién nacido, porque se supone que es pequeño. Con lo cual, en las siguientes rondas, como tendremos ya 3 trabajadores, los 2 iniciales y el que hemos ampliado, ya sí costarán en la siguiente cosecha 2 unidades de comida por cada uno. ¿Qué pasa si no tenemos comida suficiente como para darle, o simplemente no queremos porque forma parte de nuestra estrategia? Entra esta carta en juego, la carta de la mendicidad. En la carta de mendicidad, cada vez que no tengamos comida suficiente o no queramos dar de comer a nuestros trabajadores, perderemos 3 puntos por cada comida que nos falte. Con lo cual nos puede perjudicar bastante la puntuación, créanme. Pero ya os digo que hay mucha gente que lo utiliza como una estrategia para deja de dar de comer a sus trabajadores para al final de la partida conseguir una serie de beneficios, ya sea sacrificando esa comida para posteriormente conseguir más recursos y ganar más puntuación. En ningún momento está permitido abandonar a un miembro de la familia. Si tenemos 3 en un momento, vamos a tener 3 hasta el final de la partida. En ningún momento podemos perder un trabajador y quedarnos con 2. Y por último, la tercera fase de la cosecha es la fase de procreación. La fase de procreación se refiere exclusivamente a los animales. Si un jugador tiene como mínimo 2 animales del mismo tipo, obtiene una cría del animal correspondiente, pero ojo, siempre y cuando tengamos el espacio para alojarlo. Si tenemos ya al máximo, en este caso imaginad que tenemos 4, pues si tenemos los 4 ocupados en esta parcela, tenemos más de 2 ovejitas, pero no podemos meter una quinta oveja, porque tenemos esto aquí y esto aquí. Tendríamos que tener un hueco donde fuera, porque podemos reordenar los animales como queramos en cualquier momento. Imaginemos que no está este cerdo aquí. Si podríamos procrear a la oveja. ¿Por qué? Porque tenemos 2 aquí, aquí no cabrían, pero tenemos un hueco libre. Con lo cual, aquí podríamos coger de la reserva general una oveja y ponerla en este establo. Esa sería la fase de procreación. Deciros que los animales procrean independientemente del lugar en el que se encuentren, ¿vale? Con lo cual, esto
nos permite meter a la oveja aquí. Esto es básicamente cómo funciona la fase de cosecha, y creedme que es una de las partes que más cuesta en las primeras partidas, porque se convierte en un juego de supervivencia. ¿Cómo hago para tener comida suficiente para cuando me enfrente a esta cosecha, a esta cosecha, a esta cosecha, a esta cosecha, que no me coma todas las cartas de mendicidad, que no empiece a perder puntos? Y fijaros que en las primeras rondas es muy fácil, porque tenemos 1, 2, 3 y 4 rondas antes de la primera cosecha, pero en la segunda ya tenemos 3, en la tercera ya tenemos 2, en la cuarta tenemos 2, en la quinta tenemos 2 y en la última solo 1. Con lo cual cada vez tenemos que ir desarrollando una serie de mecanismos con distintas adquisiciones para tener asegurada la comida para las cosechas, para que después podamos ir a conseguir realmente los puntos. O sea, primero la supervivencia, segundo conseguir los puntos. Esto es Agrícola. Bueno, pues esto que os acabo de explicar es el modo familiar de Agrícola. Agrícola tiene también un modo avanzado. El modo avanzado es tan sencillo como coger y hacer esto. Darle la vuelta a esta parte del tablero. Como veis, no está el símbolo de familia. Las reglas son exactamente iguales que en el modo familiar, es decir, tendremos aquí huecos para cartas adicionales, las cartas de acción que tendremos aquí, y que se utilizarán a partir del número de jugadores. Si tenemos 1 y 2 jugadores, no se pone nada. Si tenemos 3 jugadores, se pondrán 4 cartas. Si tenemos 5 jugadores, se pondrán las 6 huecos. ¿Cuál es la principal diferencia entre la versión avanzada y la versión familiar? Dos. Tendremos las cartas de oficio y tendremos las adquisiciones menores. Vamos a ver las cartas de oficio. Se cogerán los mazos, cualquiera de los mazos que te viene con el juego, ya sea el E, el I o el K, fijaos que tochaco, y tendremos que coger 7 cartas. Esas 7 cartas serán 7 de oficio y 7 de adquisición menor. Existen una serie de restricciones, por ejemplo, es decir, hay cartas para un jugador, hay cartas para más de 2 jugadores, para más de 3. Entonces, si somos, por ejemplo, 3 jugadores, tendremos que separar las que sean para más de 3 jugadores. Eso tenemos que tenerlo en cuenta porque si no, desequilibraría bastante la partida. Exactamente igual con el tema de las adquisiciones menores. Es decir, lo que se hace es exactamente igual, pero al principio de la partida se jugaría con este tablero, con este lado del tablero, y se le daría a cada jugador 7 oficios y 7 adquisiciones menores. Existen unas reglas especiales respecto de esto, que son las variantes. Existen 3 variantes, aunque en internet podéis encontrar más, pero el juego recomienda estas 3. Primero está la variante 10-3, por la que cada jugador coge 10 oficios y 10 adquisiciones menores y devuelve 3 de cada una. Está la versión Mulligan, en la que cada jugador puede, al principio de la partida, cambiar 7 oficios o 7 adquisiciones menores por 6. Si no está conforme, cambia esos 6 por 5. Si no está conforme, cambia esos 5 por 4. Así sucesivamente hasta que le convenga o hasta que se quede con una carta. Y por último está la versión Draft, que es la que yo me atrevería a decir que es la que está más chula. Coges 7 oficios o 7 adquisiciones menores, te quedas una, y pasas los 6 al jugador de la izquierda. El jugador de tu derecha obviamente te pasará 6. Te quedas una, pasas 5 y te vienen 5. Así hasta que tienes 7 en la mano. Creedme que cuando sabéis jugar, esta es la mejor de las 3 variantes que tiene. Pero para principiantes yo os recomiendo los 7 que te toquen de oficio y los 7 que te toquen de adquisiciones menores. Vamos a ver un poquito más detalladamente cada uno de los mazos y en qué consiste. Como os he comentado, el juego viene con 3 mazos básicos. El mazo E, que es el más sencillo, el mazo I, que es el interactivo, donde puedes interactuar entre los distintos jugadores a partir de las adquisiciones menores de los oficios que te trae, y el mazo complejo, que yo os recomiendo que no lo toquéis mientras no llevéis por lo menos 6 o 7 partidas en condiciones agrícolas. El juego recomienda que vayáis por orden, es decir, que empecéis por el E, que cuando ya medio lo dominéis paséis al I, y cuando ya lo medio dominéis paséis al K. Y créanme que yo lo recomiendo furiosamente. Cada mazo se divide en un taquete de cartas de oficio, que son estas de aquí, que por detrás son todas iguales, y te encuentras aquí. Aquí te viene para el número de jugadores para que esté indicado, en este caso sería para más de 3, el mazo al que pertenece, el nombre de la carta, el dibujo horrendo que le hace Clement France y el texto de la carta, que cada una será distinto. Fijaos la cantidad que vais a tener. Por supuesto depende un poco del número de jugadores, pero creedme que vais a tener oficios para rato en cada mazo. Y aparte tenéis una serie de adquisiciones menores.
Tanto los oficios como las adquisiciones menores se consiguen en las distintas casillas correspondientes del tablero, o en distintas cartas que vamos a tener en el grupo de acciones. Esta concretamente es una particularidad porque se pasa a la izquierda, al jugador de la izquierda, una vez que se ha realizado la acción. Aquí dice el coste que va a tener, aquí dice el mazo al que pertenece, el texto y el dibujo infame que le hace Clement France. Pues así, los tres mazos. Este concretamente puede que no cueste nada, sino que en este caso sí cuesta, pero imaginad que puede que esto no esté. Simplemente tenemos aquí un prerequisito previo, que en este caso es tener 3 oficios. Este solo podemos tenerlo si tenemos con anterioridad a la consecución de esta carta, a conseguir esta carta, tenemos 3 oficios con anterioridad. El texto obviamente será mucho mejor, pero el prerequisito es bastante complejo. Pues así vamos a tener con los 3 mazos, con el E, con el I y con el K, todo lo que sería lo respectivo a los oficios y todo lo que sería respectivo a las adquisiciones menores. Siempre, como digo, yo recomiendo primero el E, después el I y después el K. ¿Cómo se aprenden los oficios? Mediante la acción de aprender el oficio, es decir, tenemos aquí en este tablero especial que se diferencia del tablero de familiar, lo ponemos aquí. Entonces ponemos nuestro trabajador aquí y ya aprendemos un oficio. Lo dice la misma casilla. El primer oficio de un jugador es gratis y cada oficio posterior te va a costar 1 de comida. Lo otro que tenemos es la carta de adquisición mayor o menor. Simplemente pagamos el coste, ponemos aquí al trabajador y tan sencillo como tener esa adquisición menor de la mano a la mesa. Esa es la versión avanzada que tiene el juego. Dentro de los oficios y las adquisiciones menores quiero llamaros la atención especialmente en un token, que os lo he enseñado al principio de la partida, que es este. Por un lado es la ficha de derecho y por otro lado es la ficha de invitado. Para que entendáis cómo funciona la ficha de derecho, os lo voy a explicar con el pescador con red, que es un oficio que pertenece al mazo I, como veis aquí. Esta carta lo que hace es que cuando consigues un junco de la manera que sea, a través de una de las acciones, toda la comida que haya en la casilla de pescar, que será esta de aquí, te la vas a llevar. ¿Y cómo se hace? Pues se pone este indicador aquí como recordatorio de que un jugador tiene derecho sobre esa casilla. Y es que simplemente cuando pongas un trabajador sobre una casilla de junco, te llevarás el junco correspondiente y toda la comida que arrastrarás a tu tablero de juego. En cuanto a la otra cara, la cara de invitado, es una carta especial que se contiene en el mazo I dentro del juego básico. Hay otra carta especial dentro del mazo Z, que es un mazo de expansión de este juego, que no os lo voy a enseñar porque no la tengo. Pero lo que dice esta carta, que es del mazo I, que tiene este precio de aquí, y que se pasará al jugador de la izquierda una vez que lo utilices, lo que dice básicamente es que coges la ficha de invitado, que es esta de aquí, y en la siguiente ronda lo utilizarás como si fuera un miembro de la familia más, con lo cual si tienes tus 2 trabajadores normales y corrientes, pues tienes un tercero para una ronda exclusiva. Esta es la ficha de derecho e invitado. Como os he comentado al principio, Agrícola tiene también una versión en solitario, que yo más que versión en solitario me gusta llamarla versión Forever Alone, porque tiene 2 modos de juego, y el segundo de ellos es una clara demostración de que realmente Rosenberg es una mente perversa. El primero es muy sencillo. El primero hay una serie de especialidades dentro de las normas que ahora os explicaré, pero lo que tienes que hacer es terminar la partida normalmente, juegas tus 14 rondas y puntos, y a los puntos que hayas ganado, eso que te lleva. El segundo modo de juego es un poco más retorcido, porque es una concatenación de partidas, con un máximo de hasta 8. Es decir, tienes que echarte 8 partidas seguidas a Agrícola, con lo cual cuando terminas la octava, lo que hace es que sale de tu cueva, te vuelve a dar la luz, vuelve a ver de nuevo a tus seres queridos, y todo ello con una serie de especialidades que tiene respecto de los oficios, puesto que vas a tener más oficios de lo normal. En las segunda y sucesivas partidas vas a tener arrastrados oficios de las partidas anteriores. Como vas a tener más oficios, obviamente, en la primera partida el objetivo es conseguir 50 puntos y ya después tienes que ir consiguiendo 55, 59, 62, me parece que era. Así hasta quiero recordar que era 67 puntos. Ya os digo, es un modo un poco enrevesado, un poco retorcido y que va a ser para gente totalmente fuera de veralón, que no tiene amigos, que os ha dejado la novia y que tenéis mucho tiempo libre para invertir en el modo solitario de Agrícola. Pero independientemente de eso, tanto este modo friki de Ikikomori, tanto como el otro juego normal y corriente de una sola partida, con tus 7 oficios, tus 7 adquisiciones menores,
y a jugar tus 14 rondas de puntos y a la puntuación que hayas sacado, eso que has sacado, tienen una serie de especialidades. La primera es que el jugador empieza sin comida, es decir, aquí en vuestro indicador de comida no vais a tener nada. La segunda es que es como en las partidas a 2 jugadores, es decir, estos huecos de aquí no se van a ocupar con ninguna carta, solo vas a tener las acciones de lo que te encuentres aquí en lo sucesivo, en los 14 periodos, en las 14 rondas que vamos a tener a lo largo del juego. Ya empezamos con las troleadas, en el sentido de que esta casilla de aquí, que normalmente son 3 maderas lo que te aporta, si colocas a tu trabajador solo vas a poder llevarte 2. Con lo cual no consigues esa tercera madera. Segunda troleada que te mete. Cada trabajador no te cuesta 2 de comida, te cuesta 3. Si bien es cierto que te respeta la norma del neonato, es decir, si tienes esto aquí y tienes un segundo trabajador que has conseguido y la cosecha la tienes en esa ronda, pagarías 3 por el trabajador que ha dado lugar al neonato y una sola por ese neonato. Y no solo eso, sino que además las cartas esas especiales que tienes de adquisiciones menores o de oficio, cuando ya las juegas y las pasas a la izquierda, no es que se pasen a la izquierda de otro jugador, sino que como no hay otro jugador, se descartan de la partida. Este es en esencia el modo solitario que tiene, que yo os digo que el modo normal de jugar tu partida a puntos, una sola partida a puntos, es muy bueno para aprender a jugar bien, para conocer estrategias y tal, y si bien el segundo modo de juego es una verdadera locura. Pero bueno, si queréis probarlo y alguno de vosotros lo habéis probado, por favor, dejadme el comentario si habéis llegado a la 8ª partida, por favor. Una vez que hayamos terminado la ronda 14, la última ronda, y por tanto el último periodo, realizamos la fase de cosecha. Cuando se termina la fase de cosecha, entramos ya en la fase de puntuación y vemos quién ha ganado la partida. La puntuación, las primeras partidas va a ser un poco enrevesada porque hay muchos factores a tener en cuenta. Como os he comentado al principio, este track de puntuación gordo, más que un track, es una chivata de puntuación, viene por detrás de las adquisiciones mayores. Con lo cual, para facilitar el trabajo a lo largo de la partida vais a tener en la carta esta que os indicaba al principio, que vais a tener de ayuda, de resumen de ronda, donde os va a indicar cuáles son las acciones que van a ir saliendo en los distintos periodos, aunque obviamente no te va a salir el orden, puesto que se baraja por periodos. Por la parte de atrás vas a tener un resumen de las distintas puntuaciones que vamos a ir teniendo a lo largo de la partida. De tal manera que tienes que ir punto por punto, categoría por categoría, viendo la puntuación que han tenido dependiendo de lo que hayas sacado, de lo que hayas terminado en tu tablero principal. De tal manera que tienes que tener en cuenta las siguientes categorías. La primera, los campos, las zonas que están aradas. Se cuentan los campos que tienes en la zona de cada jugador. No importa si están plantados o no. Simplemente, si se tiene uno o ningún campo, consiguen menos un punto. Como dice aquí. Si tienes 2, 1 punto, si tienes 3, 2 puntos, si tienes 4, 3 puntos, y si tienes 5 o más, consigues 4 puntos. Los pastos. Se dan puntos por los pastos creados, pero no por la cantidad de parcelas en cada pasto. El tamaño da exactamente igual. Si no se tiene ninguno, es decir, si tienes 0, vas a conseguir menos un punto. Si tienes 1, consigues 1 punto, 2, 2 puntos, 3, 3 puntos, 4 y más, tienes 4 puntos. Cereales. Se puntúa la cantidad de cereales que se tenga en la reserva y en los campos sembrados. Si no se tiene ninguno, menos un punto. Exactamente igual vas a tener con las hortalizas, en el sentido de que si no tienes ninguna, menos un punto. Si tienes una, un punto, si tienes dos puntos, así sucesivamente. Como es más difícil conseguir las hortalizas que los cereales, obviamente tiene esa especie de prebenda en la puntuación. Va a ser más fácil que te den puntos por las pocas hortalizas que tengas a que te den puntos por los pocos cereales que tengas. De hecho, te va a perjudicar tener menos cereales que tener menos hortalizas. En cuanto a animales, ovejas, jabalíes y vacas, se puntúa según la cantidad de animales que tengas de cada tipo. Si no tienes como mínimo un animal de cada tipo, menos un punto por cada animal que no tengas. Aparte, parcelas. En cuanto a las parcelas sin utilizar, por cada parcela que tenga vacía, tienes menos un punto. Se considera que la parcela está vacía si no está construida y si no forma parte de un pasto. Establos vallados. Se consigue un punto por cada establo vallado que se tenga. Si no lo tenéis totalmente vallado, no da puntos. ¿Veis aquí el track? Es decir, si no tienes las cuatro vallas y el establo en medio, es decir, si tienes el establo suelto, no te puntúa. Tiene que estar totalmente vallado. Habitaciones. Ya depende de lo que hayas tenido. Una habitación de madera no te va a puntuar. Te puntúa un punto por cada habitación de adobe que tengas en la casa.
Las habitaciones de madera, como os he dicho, no dan puntos, y las de piedra os van a dar 2. Por cada miembro de la familia vais a recibir 3 puntos. Como máximo, obviamente, vais a conseguir 15 puntos, porque el máximo ya habéis visto que son 5 jugadores en la partida. Aparte tendréis los puntos extra y los puntos por cartas. Los puntos por cartas es que hay adquisiciones mayores y menores, como habéis visto, que dan puntos. Por ejemplo, esta adquisición mayor te va a dar 2 puntos al final de la partida. Los puntos extras son los que vas a obtener, ya sea por los negativos que has tenido por las cartas de mendicidad, como por las adquisiciones que vas a ir consiguiendo a lo largo de la partida. Se suma todo este mare magnum, que yo os recomiendo que lo tengáis en una aplicación de teléfono, porque el cálculo lo hace automático y va a ser más sencillo, porque va a decir, ¿cuántos cereales tienes? 3, vale. ¿Cuántas vacas tienes? 3, vale. ¿Cuántos pastos tienes? 2, estupendo. Pues el cálculo total es esto. Y ya os digo que hay algunas aplicaciones que son gratuitas y están muy bien porque no solo te lo calculan al momento para cada jugador y te lo hacen sencillísimo, sino que además puedes llevar una estadística que arrastras para partidas posteriores, con lo cual puedes ver más o menos cuánto has ido machacando o cuánto te han ido machacando en las distintas partidas que has ido echando a Agrícola. Este es más o menos el 3 de puntuación y esto es Agrícola. Paso a daros mi opinión final del juego. Pues nada, mozuelos, esto es Agrícola. Este juego es muy fiel a la filosofía de Rosenberg. Este hombre siempre que hace un juego, yo pienso que lo hace con la misma idea en la cabeza. Hace juegos para todo el espectro de público, en el sentido de que si quieres jugar a mi juego, vas a poder jugar. Como habéis visto, la mecánica no es muy difícil, es simplemente colocar trabajadores para ir cogiendo cosas, para ir enfrentándote a las cosechas, y gana el que tiene mejor puntuación. La mecánica no es para nada complicada. Pero ojo, si quieres jugar bien a un juego de Rosenberg, te lo vas a tener que estudiar. Si tú quieres saber jugar en condiciones agrícolas, el mazo E te lo tienes que saber. El mazo I te lo tienes que saber. Y el mazo K te lo tienes que saber. Aparte, por supuesto, de todos los mazos que existen alternativos, que son expansiones del juego. Fácil para todos los públicos, porque tiene mecánica sencilla. Esto se repite en todos los juegos. En Cavernas, si habéis visto el vídeo de Pablo, es exactamente igual, la mecánica es muy sencilla. Pero tienes que estudiarte el juego, tienes que saber qué hace cada edificio, tienes que saber qué hace cada carta, tienes que saber qué hace cada cosa para poder saber jugar bien. Y ahí es donde reside, para mí, una de las magias de Agrícola, que es un juego para todo el mundo, pero que abarca desde la persona que quiere jugar de manera casual, echarse 2 o 3 partidas, pues juega si quiere o con las adquisiciones mayores, o juega si quieres con el mazo E, con el mazo básico, y haces lo típico de las 10 cartas que elijas 7. Si quieres jugar ya más complejo, ya te metes en el draft, y te coges tu 7 y tu 7, y empiezas a darle vuelta. Y ya se te va complicando la cosa, porque ya juegas con ese azar. Y ahí es donde está la magia para mí de Agrícola. No solo para la gente que quiere echar un rato, sino para la gente que quiere echarse sus buenas 2 horas y media con su análisis parálisis jugando un juego de mesa, jugando al que para mí es personalmente el Eurogame por excelencia. El reglamento es muy bueno, está lleno de detalles, está lleno de consejos, está lleno de imágenes, es un reglamento hecho para tontos como yo. No solo eso, sino que además, a poquito que buceéis en la Board Game Geek, vais a encontrar resúmenes geniales de las reglas en plan sota, caballo y rey, y sobre todo una cosa que os va a venir estupenda, que son los resúmenes de puntuación. Porque es lo que quizá es un poquito más enrevesado. La primera vez en las primeras partidas vais a liaros un poco con la puntuación, porque la puntuación es un poquillo enrevesada, ya lo habéis visto. Pero vaya, que a poquito que tengáis esos resúmenes, o con las mismas cartas de guía que te trae el juego, no vais a tener ningún problema en cuanto a calcular las puntuaciones que vais a tener en la partida. Es un juego muy complejo, pero no es difícil. Es una de esas demostraciones de que la palabra complejo no siempre supone dificultad. Este juego ha estado en el número 1, como os he dicho, del top ranking de la Board Game Geek muchísimo tiempo. Y creo que es algo totalmente merecido. Una de esas razones por las que lo tiene tan merecido es por el enganche tan perfecto que tiene entre la temática y la mecánica. Es decir, yo no estoy poniendo un redondelito a modo de un trabajador encima de una casilla formada por una carta, sino que lo que estoy es mandando a mi trabajador a arar el campo. Y eso se te nota, porque terminas metiéndote en el meollo del juego, terminas metiéndote en la temática, y no solo quedándote en la mecánica como si fuera un juego abstracto al azar. No, es un juego genialmente complementado entre ambas cosas. Otra cosa que para mí le da una magia especial a este juego. La escalabilidad. El juego es muy escalable para mí desde 2 puntos de vista. Desde un punto de vista interno y desde un punto de vista externo. Desde un punto de vista externo porque es igual de bueno para 1 que para 5 jugadores. Como ya habéis visto, el modo solitario tiene unas reglas especiales,
Pero conforme va subiendo de 2 a 5, lo único que aumenta es la duración del juego. Lo demás sigue perfectamente compenetrado. Es verdad que existen algunas cartas que pueden descompensar quizá un poco el juego, que se busque la vida al que no les ha tocado. Ahí es donde está otra de las magias del juego. Y no solo eso, sino que también, a modo interno, la escalabilidad también es muy buena, porque tened en cuenta que cuantos más jugadores, más trabajadores vais a tener en el tablero, más casillas vais a tener ocupadas. Se compensa con las cartas, creedme. Cuando llega un momento en el que tenéis en vuestro territorio, tenéis en vuestra granja, una adquisición mayor consistente en algo para hacer comida, una adquisición menor consistente en facilitar el trabajo, por ejemplo, con la pesca que nos dé ayuda con la comida, y 3 trabajadores, os va a dar exactamente igual, hasta cierto punto vais a cambiar la estrategia de manera táctica, pero no de manera estratégica. Podéis hacer cosas nuevas, no vais a bloquearos el juego no se va a romper porque os ocupan esa casilla. Otra de las genialidades que tiene Agrícola. No solo eso, sino que es que la rejugabilidad va a ser eterna, eterna. Maldita sea, mirad los 3 mazos, mirad esto, mirad esto. No solo es que podáis jugar al juego en modo básico, familiar, con las adquisiciones mayores si queréis, solo poniendo a los trabajadores en el tablero, sino que encima podéis gastar a tope los 3 mazos. Os va a costar la vida acabar los 3 mazos. Hay gente que se compra todas las expansiones de este juego. Este juego tiene muchísimas expansiones, pero pienso personalmente que no es por lo bueno que sea el juego ni porque se agote rápido, sino simplemente porque ha sido un boom comercial. Con lo cual, ¿qué te encuentras? Y lo tengo apuntado aquí porque es que no soy capaz de aprendérmelo. Los mazos básicos, que son el E y el K. Ahora, mazo L, mazo X, mazo Z, mazo O, mazo P, CZ, NL, Belga, Blefield y la expansión oficial, la expansión buena, que es Bosque y Cenagales. Expansión a la que no he jugado, pero que dicen que facilita muchísimo el juego, que las cosechas no te las hace tan complicadas. Y es que para mí esa es quizá otra de las genialidades que tiene Agrícola, el tema de las cosechas, la lucha por la supervivencia, es principalmente la diferencia que le encuentro yo respecto de Caverna. Llega un momento en las primeras rondas en que solo estás obsesionado con una cosa, conseguir comida para no enfrentarte a la mendicidad. Porque si te enfrentas a la mendicidad pierdes puntos. Hay gente que tiene estrategias calculadas incluso con la mendicidad, es decir, me como la mendicidad pero voy creando cosas al futuro. Miles de estrategias para miles de modos de juego para un mismo juego. Otra de las grandes genialidades que tiene. ¿Pegas que tiene Agrícola? Tiene algunas. Si bien no para tirar el juego, para revolearlo por ahí, es verdad que tiene alguna cosilla para añadir. En el sentido de, por ejemplo, para mí el mayor defecto que tiene es el arte de Clement Franz. Odio a Clement Franz con todo el poder de mi corazón. Hace dibujos infantiles para juegos que no son infantiles. Sabrá dibujar, pero si sabe dibujar no lo demuestra con estos juegos. Para mí su arte se salva quizá en el de un par de juegos, en el de Orleans y en el de Grand Austria Hotel. El resto de todos los juegos me parece horrible, me parece feísimo. Y el problema que tenemos, la lástima, es que ves un dibujo de Clement Franz y automáticamente ya lo asocias a un juego de Rosenberg. No me quiero ni imaginar cómo habría sido Agrícola si el arte lo hubiera hecho alguien como, no sé, como Michael Menzel, por ejemplo. Sería un juego maravilloso, maravilloso, no solo en cuanto a mecánica temática, sino encima en cuanto a arte. Pero bueno, ya os digo que el arte es una cosa accidental, podríamos decir, que lo importante es la conexión perfecta que tiene en mecánica y temática y que es algo totalmente pasajero. Más cosas que tiene, el AP. Es un euro, para mí es el euro, y como euro te puedes encontrar en la circunstancia de que el jugador que te antecede tenga un análisis parálisis tremendo, y que tarde 5 minutos en poner a su trabajador. Pues tú durante esos 5 minutos lo único que vas a poder hacer es pensar tu jugada, no vas a tener más alternativas, con lo cual poco podéis hacer en eso. Otro defectillo que tiene es quizá el tema del troleo. No tiene troleo este juego. Si a los que, como a mí, os gusta el troleo, pensáis en Agrícola como un juego para fastidiar a los demás, vais muy mal, estáis muy equivocados. Pues para mí realmente no tiene más troleo que el de colocar a un trabajador tuyo donde piensas que puede beneficiar a otro jugador. Quitando eso, me atrevería a decir que, salvo eso y alguna carta que quizá incida un poquito más en los tableros de otro jugador, no tiene absolutamente nada de troleo. Y lo último que tiene es el tema del azar. Es verdad que el azar es un poquito en cuanto a las cartas. Si os tocan unas cartas buenas, os va a facilitar más el trabajo en el desarrollo de la partida. Si os tocan unas cartas malas frente a otro jugador que las tiene más buenas, es verdad que sí os va a vincular y os va a perjudicar un poco. Dice el juego que podéis mezclar los mazos. Yo no lo recomiendo. Porque mezclar, por ejemplo, una carta del mazo K, que beneficia mucho a un jugador, pero es cara, y una carta del mazo I puede hacer que la persona que tiene la carta del mazo K pague lo que le cuesta, pero la tenga perfecta,
le beneficie bastante y encima tenga un beneficio interactivo que tenga el de la carta I, con lo cual este jugador va a tener dos beneficios y este solo el de la carta I. Es verdad que si bien no rompe el juego, sí puede fastidiar un poco esa mezcla de mazos, con lo cual yo no soy partidario de mezclar los mazos, pero yo os digo que sois libres y el juego no tiene ningún impedimento en que hagáis eso. De hecho, no se va a romper el juego, está totalmente medido en ese sentido. Y quizá este azar es la principal diferencia que tenemos con Caverna. Pablo dice que Caverna no es una reimplementación de este juego como tal, que es lo que dice casi todo el mundo, sino que es un juego paralelo con mecánicas similares. Yo coincido 100%. Son dos juegos distintos. De hecho, si me dejas elegir entre cuál prefiero, si Caverna o Agrícola, es a quien quieres más, papá o mamá. Son juegos que entiendo que son distintos. Caverna tiene absolutamente 0,00001 de azar, en el sentido de que lo tienes todo desplegado desde el principio en la mesa. No tienes cartas en la mano que te puedan beneficiar y que no conozcan los otros jugadores. Todo lo tienes en la mesa. ¿Cuál es el problema? Que al igual que te tienes que estudiar las cartas en Agrícola, te tienes que estudiar los edificios en Caverna. En ese sentido sí es verdad que es un poquito más complejo Caverna. No depende solo de las cartas que tiene, no es solo como en Agrícola, que tienes las cartas de la mano y te ciñes exclusivamente a las cartas que tienes, a los periodos de la mesa, sino que tienes que conocer de todos los edificios del principio, porque desde el principio vas a tenerlos todos. Es quizá la principal diferencia que le encuentro con Caverna. Eso, y que está dulcificado, en el sentido de que no vas a tener que enfrentarte de manera tan dura al tema de las cosechas, no vas a estar con esa espada de Damocles encima de la cabeza siempre de que te van a fastidiar el tema de las cosechas, porque tienes el rollo de las gemas, es más fácil conseguir recursos, con lo cual es un poco distinto. Poco más que deciros, realmente para mí Agrícola es el Eurogame, es uno de mis juegos top, increíblemente bueno. No se rompe por ningún lado, sirve para cualquier tipo de público y yo personalmente lo recomiendo furiosamente de fase de mantenimiento. Poco más que deciros, nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos en el tablero. Chao.